Buenas noches, estamos aquí en su plataforma de Facebook Live en Villamil Informa con nuestro payasito de Chucho Reyes. Los que estaban siguiéndonos en la anterior transmisión, espero que se sumen. Desgraciadamente, a veces nos guachicolean el internet y la señal es muy mala, pero qué bueno que están sumándose varios amigos y compañeros que están aquí viéndolos, a Derham, a Norma Bundes, a Eva Galván, a José Manuel Fuentes García, a Derham. Sí, es mucho mejor en este dispositivo. Desgraciadamente, lo que quería yo documentar con ustedes, pues ya lo vieron, quienes lo vieron, un video que está circulando en redes sociales sobre la violencia en Petatlán, Guerrero, el día de hoy. Hoy se puso muy, muy dura la situación en esta zona. Petatlán, Guerrero es una zona donde hay grupos armados de la delincuencia organizada y del crimen y del narco, del narco básicamente. Y esta situación pues se ha ido agravando justamente en el gobierno de Héctor Astudillo. Es una situación, es un foco rojo. Yo creo que ustedes ya vieron el video. No es necesario que lo volvamos a ver. Lo que yo quiero comentarles en esta transmisión es que el foco rojo en Petatlán, Guerrero, es también delicado como en Tamaulipas. Qué bueno que ya están viendo bien y que se escucha la señal, así es. Luego nos hacen huachicoleo del internet. Pero la información que tenemos el día de hoy es un video de la UPOEC, brazo armado de narcotraficantes, y donde están enfrentándose. Se ve como calcinan un vehículo, hay dos ejecutados. Dicen entre los disparos, dicen ya va a reventar la troca del ruso. Es una balacera entre sicarios de la familia michoacana contra sicarios aliados del cártel Jalisco Nueva Generación en Petatlán, Guerrero, según uno de estos blogs que se dedican a identificar a los grupos delictivos. Lo que estamos viviendo pues es una expansión de la fragmentación de estos grupos con alto poder de fuego y con alto poder de letalidad para matar, para ejecutar a dos personas, y no solamente eso, sino también para difundirlo en redes sociales. Esta situación es tan grave como la que sucedió el día de ayer en Tamaulipas. La información que tenemos es un total de 19 cuerpos fueron calcinados y al menos 6 vehículos quemados. Fue lo que encontraron soldados de la región en un rancho del poblado Los Tres Portones, en el área rural del municipio fronterizo de Miguel Alemán, que está muy pegado a Nuevo Laredo. Ahí es donde están operando, por ejemplo, bandas del cártel del noreste, enfrentado con el cártel del Golfo. La banda de los Metros es otra fragmentación con base en Reynosa. Sostienen una narcoguerra violenta en la región por el control del trasiego de drogas en la llamada Frontera Chica, conocida también como la cuna del narcotráfico. Mientras nosotros escuchamos o vemos o leemos el juicio de Joaquín Guzmán Loera en una corte federal en Brooklyn, realmente lo que está sucediendo en Guerrero y en Tamaulipas es realmente terrible. Es mucho más grave que la histeria colectiva que se genera cuando un rumor como el desabasto de gasolinas o una falta de planeación como la distribución de las gasolinas de manera suficiente en 12 entidades, pues genera pánico, genera temor y una ola también pues de mensajes de odio, de mensajes inducidos para decir que otra vez el gobierno de Andrés Manuel López Obrador comete errores, en fin, cuando en realidad lo que se está haciendo es combatir a uno de los grupos criminales o de uno de las ramas de la criminalidad más delicadas, más graves, que mayor daño hacen al patrimonio nacional, como es el huachicoleo.
Y justamente menciono lo de Guerrero y lo de Petatlán y lo de Tamaulipas, porque también en Tamaulipas, justamente con el cártel del Golfo y su fragmentación y posterior guerra con los Zetas, en los años finales de Vicente Fox y durante todo el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, fue lo que incrementó el delito de el robo de combustible, que se vuelve una pieza más dentro del crimen organizado. Ya ustedes habrán oído, sabrán, los que vivan en estas zonas dominadas o disputadas por los Zetas saben perfectamente que se meten no solamente a el secuestro, a la ejecución y al cobro de piso. Ellos descubrieron que también cobrándole piso a las gasolineras, pues también podían distribuir la gasolina y realizaron el negocio completo. Cobraban el derecho de piso y también les distribuían gasolina robada de Pemex, y hay de aquellos ingenieros o integrantes de la paraestatal adentro de refinerías o de distribuidoras, sobre todo en zonas de guerra como son Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz. Hay de aquellos que se opusieran a el crimen organizado. Y por eso es importante también dimensionar que este plan contra el huachicol, el plan nacional contra el huachicol, no es un asunto para afectar a los consumidores, a los que tienen carros, a los que utilizamos los vehículos que usan gasolina y combustibles fósiles. Es una urgencia nacional para frenar uno de los delitos más delicados. Y como toda batalla no va a ser pronto, pero ojo, es una batalla que no está costando vidas, porque los militares no están yendo a dispararle a la gente. Los militares que están tomando las instalaciones de las refinerías en Cadereyta, en Tuxpan, en Salamanca, en Lázaro Cárdenas, en donde hay redes de distribución de gasolina, no van a matar a la gente, no van a disparar a presuntos delincuentes o delincuentes absolutos, como sucedió hace ya 12 años en el inicio de la guerra contra el narcotráfico que decretó Felipe Calderón Hinojosa en aquel infame y tristemente célebre operativo de Michoacán. Entonces, sí hay relación entre estos dos asuntos y sí es importante relacionarlos y darle esta dimensión necesaria a una situación tan delicada. En otros estados, también en Guanajuato, ahorita vamos a checar la información, porque en Guanajuato también en los últimos días ha habido un brote de violencia terrible, con varios muertos, varios ejecutados. Aquí hasta donde vemos, dice una nota de Reforma: a los huachicoleros de Guanajuato no les falta el diésel. A espaldas de una clínica del IMSS en León, Guanajuato, los huachicoleros tenían una toma, así, abierto y sin ningún rubor. Empresarios de León exigen a López Obrador resolver el desabasto de combustible en Guanajuato. Pues también que se sumen los empresarios de Guanajuato a no consumir el robo de combustible. Es impresionante cómo se ofenden más porque no hay distribución de combustible en unos días, pero no se ofenden ni generan tanto pancho cuando se descubre que a ojos de todos en Guanajuato, a espaldas de una clínica del IMSS, tenían una toma del ducto de Pemex. Es impresionante. Entonces, dimensionemos esta situación. Voy a aquí aprovechar para mandarles saludos a todos los que nos están viendo y nos están comentando, a los que están apoyando este combate contra el huachicol, a quienes apoyan a López Obrador, a quienes nos están saludando, como Bernardo Moreno desde Hermosillo, en Hermosillo, donde la gobernadora Claudia Pavlovich dijo que hay que ir a hacer colas, y si hay que hacer colas para que vea el gobierno federal el descontento de la gente.
Romana María me dice que se escuchó una balacera. ¿En dónde se escuchó una balacera, Romana María? Irma Ramírez también nos está mandando saludos. En Monterrey, dice Kafkito, ha habido 27 muertos, lugar donde el gobierno está desmantelando redes paralelas, me imagino que del narcotráfico. También nos mandan saludos desde Tijuana. Los estados huachicoleros, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Jalisco, Estado de México, y no se olvide Michoacán, ¿eh? Y saludos también a Carmen Nazur desde California. Habitantes de Tultitlán denunciaron una casa clandestina de gasolina, me dice Gerardo Medina. Y en fin, aquí estoy viendo sus comentarios y la información que ustedes comparten, pues no solamente la comparten conmigo, la comparten con todos los que están aquí. Me dice, querido Genaro, venden el huachicol en la carretera de Apaseo con todo y letrero de prohibición. Aquí estoy viendo también otros comentarios de ustedes. Me dicen, a ver, Ruelas, esa Pavlovich es otra mafiosa. Y Salomón Rangel, mucho gusto por verte aquí, dice, yo apoyo la guerra contra el huachicol, ni un paso atrás. Ariel Martínez, en San Luis Potosí hubo desabasto de gasolina en 2016 y no fue tan llamativo en los medios. Así es. A ver, el desabasto de gasolina también se dio, y hoy lo comentamos en el programa Villamil Informa de Cadena Raza con nuestra compañera y colega Lourdes Piñasoria, Lulú Turismo MX, si lo quieren seguir en Twitter, que justamente también cuando se detuvo a Joaquín Hernández Galicia, la Quina, aquel líder petrolero inamovible, todopoderoso, mafioso de Tamaulipas, hubo desabasto de gasolina, pero no hubo esta campaña insistente, incisiva, tremenda, de pánico y de miedo en la gente, como la estamos viendo desde hace 4 días en los medios masivos, en los medios impresos, en las redes sociales, esta inducción del miedo y no la inducción a el combate a un crimen tan grave como es el huachicol. En fin, creo que esto era necesario también comentarlo con ustedes esta noche. Por último, en el Palacio Legislativo, en San Lázaro, se han estado discutiendo en estos últimos 3 días el proyecto de reforma constitucional para crear la Guardia Nacional y la ley secundaria, o las 2 leyes secundarias que acompañarán esta reforma constitucional. ¿Qué ha estado sucediendo? Bueno, para sorpresa, bueno, no para sorpresa, pero sí para llamar a la atención de algunos observadores, pero no de los medios. Fíjense que esto no lo han publicado los medios masivos de manera amplia. La mayoría de los gobernadores priistas, morenistas y perredistas de este país, no los panistas, están apoyando la creación de la Guardia Nacional. Lo expresaron en los foros durante el día de antier, el gobernador de Campeche, el que es priista, Alito, a nombre de los integrantes de la CONAGO. También lo expresó el gobernador de Guerrero, precisamente el que está enfrentando estos enfrentamientos, valga la redundancia, entre el cártel Jalisco Nueva Generación y la familia michoacana en zonas como Petatlán. También expresó su apoyo el gobernador del Estado de México, a quien hoy falleció su padre, Alfredo del Mazo González. En fin, ahí no hay un asunto de distinción partidista, sino de urgencia de seguridad. El día de ayer los alcaldes también demandaron pues una Guardia Nacional eficaz con un modelo de mando híbrido o mando mixto, y los alcaldes, al menos que participaron el día de ayer, están a favor de la Guardia Nacional. El proyecto que se está planteando es una reforma a 5 artículos constitucionales y a 3 leyes, que es las que están presionando sobre todo las organizaciones defensoras de derechos humanos. Una ley orgánica de la Guardia Nacional para establecer las reglas claras, para establecer claramente que la Guardia Nacional no se debe, ni se puede, ni se utilizará contra la población civil en protestas o en eventos de disidencia. Y en segundo lugar hay una ley de registros de víctimas, precisamente
para frenar la escalada de abusos de los cuerpos militares o de los altos mandos militares que han estado participando desde hace 12 años en tareas policíacas o de combate al crimen organizado, y no había una ley de este tipo y otra ley sobre el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Digamos que esta combinación de estas tres leyes, según lo que se está discutiendo en San Lázaro, harán que las posibles arbitrariedades o seguras arbitrariedades en una situación tan delicada como la que hemos estado viviendo desde hace 12 años, no podemos ignorar que los militares están entrenados para matar y no para respetar los derechos humanos, desgraciadamente, y que es necesario acotar en el tiempo también esta intervención militar. La discusión del día de hoy, en el caso de la Guardia Nacional, se orientó sobre todo a cómo hacer respetar los derechos humanos. Básicamente, las organizaciones más importantes, como la CNDH, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos en México, Jan Yarab, las organizaciones civiles de derechos humanos, las que no son gubernamentales, expresaron su desacuerdo. No hay en este sentido una modificación de su postura, y es entendible, explicable y además plausible que estén defendiendo los derechos humanos y que estén planteando la necesidad de una vigilancia en el territorio de la acción de las Guardias Nacionales. Por cierto, que quien ha expresado de manera abierta, y eso creo que es loable, es el caso de la diputada federal por Morena, aunque no es militante de Morena, llega por Morena, es Tatiana Cloutier. Tatiana Cloutier estuvo expresando en su cuenta de Twitter y en entrevistas que no pueden ser las instancias militares quienes investiguen, dicen los voceros de la Comisión de Derechos Humanos en el Foro Guardia Nacional. Alejandro Jope, estoy leyendo los mensajes de Tatiana Cloutier, dice que salvo que el uniforme sea mágico, no podríamos esperar resultados distintos de la Guardia Nacional. Tatiana Cloutier advirtió que si se aprueba en sus términos la creación de la Guardia Nacional, militares podrían determinar quién dirigirá el gobierno federal en 2024. Es una advertencia muy fuerte y muy clara que hizo Tatiana Cloutier. Todo este tipo de debate y de mensajes son importantes ponderar y sopesar. No es negro o blanco. Hay muchos matices, sobre todo en esta discusión, en donde qué hacemos para frenar justamente esta ola de violencia. Y como dice Claudia Muñoz, el mando militar debe ser civil. La nota que estoy leyendo dijo: el tener 5 años el mando militar estaría hablando de decir que el mando militar va a terminar determinando quién nos gobernará en los próximos 6 años en este país. Me niego a poner esto como una antesala, declaró Tatiana Cloutier, vicecoordinadora de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Por su parte, el Ombudsman Nacional, el titular de la CNDH, pidió escuchar a las víctimas y que el gobierno solicite a la Corte de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana, la CIDH, una opinión consultiva sobre la compatibilidad de la Guardia Nacional con el régimen de derechos humanos interamericano. En tanto, Jan Yarab, alto comisionado de las Naciones Unidas, aseguró que la propuesta de la Guardia Nacional no brinda garantías de no repetición ni permite inferir que no volverán a suceder las graves violaciones de derechos humanos. Este es el debate, quería compartirlo. Mañana en extenso lo vamos a expresar y analizar en nuestro programa de radio Villamil Informa en las 6:20. También lo pueden escuchar, 6:20 de AM. Y también nos pueden escuchar aquí en Facebook Live, en YouTube. Buenas noches, muchas gracias por sus comentarios y por su posición y por sus opiniones. Así es, debe estar bien acotado el papel de la Guardia Nacional. Nos vemos el día de mañana, sean felices, descansen. Gracias.